Hubo un momento en la historia, cómo me encanta esa frase, en la historia de la humanidad en la que el Señor Jesús fue reconocido y proclamado como rey. Hubo un momento, unas horas, en el que el Señor Jesucristo fue proclamado como rey. No fue en su último tiempo, fue acercándose su último tiempo. Y usted ya está rápidamente conectando con cuándo fue ese momento. Fue ese momento de su entrada triunfal a Jerusalén. Se conoce como la entrada triunfal, nosotros la reconocemos como el Domingo de Ramos, pero es interesante que en ese instante y esas horas el Señor Jesús fue reconocido como lo que era, a pesar de que la gente no sabía lo que estaba pasando. Es interesante que la gente lo alababa, lo adoraba, sacaba palmas, tiraba mantos y hacía tantas cosas sin entender realmente lo que tenía que entender. A pesar de eso, el Señor Jesús entró, y entró de una manera triunfante. En las crisis se conoce realmente el corazón de las personas. Y el Señor Jesús, en su parte humana, estaba entrando a su semana más complicada, su semana más difícil. Él en su humanidad tenía una tensión profunda. Él tenía una angustia por dentro en su humanidad. En su parte humana, esa semana, Él vivió diferentes altibajos. La última semana de su ministerio en la tierra. Y empieza con una entrada impresionante. Yo me imagino que los discípulos estaban tan emocionados porque su maestro estaba entrando y finalmente todo el mundo había reconocido quién era Él. Y en esa crisis momentánea es que realmente se conoce el corazón de las personas. Cuando tú estás viviendo una crisis, realmente conoces cómo está tu corazón. Y vamos a hablar del corazón de Jesús en un momento de crisis. Vamos a hablar del corazón de Jesús en su última semana. Cuando el Señor Jesús se iba acercando a Jerusalén, hace algo interesante. Detiene a su grupo y le dice: tráigame un pollino que está en tal lugar. Dice que dos de sus discípulos fueron y yo creo que se devolvieron y le dijeron: ¿y cómo lo vamos a tomar? ¿Con qué lo vamos a pagar? Y el Señor Jesús dijo: si pregunta algo su dueño, dile: el Señor lo necesita. Así de sencillo. O sea que ellos se fueron rápidamente a eso y llegaron hasta ese lugar. Y es interesante que el Señor ya tenía el control de todo, que ahí estaba ese pollino. Y miren lo interesante de la historia, es que llega hasta ese lugar, piden el pollino y el Señor les dice: ¿y por qué se lo van a llevar? Y ellos contestan: porque el Señor lo necesita. Ahora, el dueño hubiera podido decir: el Señor lo necesita, pero yo también. Pero es interesante que eso no pasó. Ellos tomaron el pollino y lo llevaron donde Jesús. Y ese burrito estaba ahí listico. ¿Para qué? Para entrar a Jerusalén con ni más ni menos el Dios encarnado encima de él. Es interesante que un pollino que va a ser montado por primera vez no es fácil montarlo.
Pero en el control total del Señor, Él se montó en el pollino y reconoció al pollino quién estaba allí, porque no dice la Escritura que tumbó a Jesús. No lo dice. Por consiguiente, empezó su entrar. Pasa algo interesante. Cuando Jesús está llegando a Jerusalén, escuchen esto, Él viene de resucitar a Lázaro. Él viene de hacer milagros extraordinarios. La fama de Jesús es una cosa de locos. Todo mundo se está pegando, todo mundo lo está siguiendo. Donde Él estaba lo están buscando. La fama era tan grande, Él no podía caminar casi por ninguna parte porque lo estaban persiguiendo, porque había hecho milagros, había hecho sanidades, había resucitado a Lázaro. O sea que todo mundo quería estar cerca a Jesús. Y cuando Él viene a entrar a Jerusalén, Él entra por un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Yo tengo una foto del Monte de los Olivos aquí para que tú la puedas ver. Es esa pequeña montaña que está ahí, es el Monte de los Olivos. Recuerdo siempre esa iglesia porque esa iglesia siempre, cuando visitamos allí a Jerusalén, tomamos un tiempo para estar allí en las gradas de esa iglesia, viendo hacia el fondo que es Jerusalén. Y en ese monte, Él se encuentra con la vista de Jerusalén. Y siempre nos sentamos ahí y leemos este texto y miramos la ciudad. Pero miren lo que pasa cuando Él ve la ciudad. Ahora, ¿cuál es la otra parte? ¿Qué se está viendo hacia el otro lado? Póngame la siguiente. Esto es lo que se está viendo. Se está viendo la ciudad enmurallada de Jerusalén. Es interesante que lo que ves allí con esa cúpula dorada no es el templo. Actualmente es una mezquita controlada por los musulmanes en la misma planicie del templo. Quiere decir, el templo estaba allí cuando Jesús entró a Jerusalén. En su entrada triunfal, Él tenía una vista muy similar. Quítele esos edificios altos que están allí, quítele a algunas cosas que están allí, pero Él tenía una vista muy similar y estaba viendo el templo que todavía estaba construido. Interesante. Pero mire lo que pasa. ¿Está listo para saber lo que pasa? Escuche lo que pasa. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Te quiero dejar 3 elementos de su corazón. Él estaba en tensión. Él llegaba a su última semana. Él estaba en una montaña rusa. Sube que baja, sube que baja. Y Él llega allí y ve todo lo que está pasando. Y ve la ciudad. La ciudad tenía alrededor de 1 millón de personas en ese momento. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando la Pascua y todos los judíos viajaban a Jerusalén para estar allí. Y todos los que se habían convertido al judaísmo querían tener una experiencia en Jerusalén. Y había muchísima gente esa semana. Y cuando Jesús va entrando, empieza a llorar. ¿Estaba sensible? Claro que sí. Tenía un momento difícil que afrontar. Tenía un momento que en su humanidad Él mismo dijo: quiero pasar de mí esta copa. Quiere decir, me quiero como salvar de este pedacito. Es como cuando usted y yo estamos en una situación complicada y le decimos: Señor, next. ¿Sí me van a entender? La que sigue. Sácame de aquí, sáltame de aquí. Así estaba Jesús en este momento. Pero Él estaba tan convencido de lo que necesitaba hacer que Él siguió su caminar. Y aquí podemos analizar un poquito el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es compasivo, pero también estaba quebrantado. ¿Qué significa compasivo y quebrantado? Compasivo es que siguió caminando, aunque se dio cuenta que estaba en la mente de los que lo estaban adorando. ¿Quiénes lo estaban adorando? Lo estaba adorando la gente que había hecho milagros, lo seguían.
Lo estaba adorando. La gente que había visto los milagros lo seguían, venían con él. Lo estaba adorando la gente que había escuchado de los milagros. Lo estaba adorando la gente que tenía una expectativa y estaba esperando que salvara al pueblo judío de el tiempo que estaba viviendo bajo el dominio romano. Entonces había todo tipo de personas y había todo tipo de interés en la gente que lo estaba recibiendo. Y el Señor, al ver completamente esto, llora. Devolvámonos en el texto al versículo 37 y mira lo que dice: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? Está diciendo: hey, la gente empezó a adorarlo, pero esa gente tenía un interés diferente al interés que él tenía para ir a la cruz del Calvario. Ellos estaban esperando que los liberaran de los romanos. El pueblo judío en ese momento estaba controlado por el César. El César era el emperador romano y lo tenía completamente controlado. Y al tenerlo completamente controlado, ellos estaban buscando un liberador. Y ellos tomaban todo el Antiguo Testamento para entender que ese liberador lo que iba a hacer era sacarlos del dominio de otros pueblos. Entonces había muchos que estaban esperando que él fuera el gran Mesías que los iba a liberar. Otros estaban esperando que les hiciera su milagrito. Otros estaban allí por estar. Y otros persiguieron a otros que iban allí y ahí estaban. Usted se ha dado cuenta que en todas las manifestaciones dice: ¿y usted por qué está aquí? No, yo estoy aquí porque él está aquí. De pronto alguien está aquí porque otro está aquí. Pero lo interesante es que toda esa gente estaba allí. Pero el Señor, al ver sus corazones que estaban haciendo otra cosa, tuvo un dolor profundo. Quiero mover ese momento 21 siglos después, en la comunidad espiritual de la familia de Champion Forest. Nosotros hoy hemos adorado al Señor. Le hemos cantado con todo nuestro corazón. Hemos exaltado al Rey. Gloria a Dios. Sabemos que Él murió y resucitó. Pero tengo una pregunta para ti. Si Él entrara por el monte de los olivos y mirara nuestros corazones, ¿lloraría o saltaría de alegría? Porque mucho de lo que pudo haber pasado en ese momento, hace 20 siglos atrás, posiblemente podía estar pasando ahora en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no estoy listo para adorarlo a Él. Que yo de pronto vine a este lugar buscando solamente algo. Que yo todavía no lo reconozco en mi corazón como Rey. Esa misma gente que lo recibió con palmas, unas horas después decidió crucificarlo. ¿Te puedo decir algo fuerte? ¿Le digo o no le digo? Si usted tiene audífonos y no lo quiere escuchar, póngaselos. Pero ¿lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar? Hoy lo hemos adorado a Él. Pero cuando salimos de este lugar y hacemos con nuestro corazón lo que queramos, con nuestra vida lo que queramos, le estamos diciendo a Él: no nos importa que seas el Rey, crucifíquenlo, crucifíquenlo y crucifíquenlo. No me miren así, pero es la verdad. Siempre que yo hago con mi vida lo que yo quiero, sin tenerlo en cuenta a Él, estoy diciendo: no me importas. Y el Señor Jesús, con ese corazón tan especial, sabía que esos cantos de alabanza no eran verdaderos, que ellos tenían una esperanza temporal, una esperanza política, una esperanza material. Estaban buscando una oportunidad terrenal. A pesar de eso,
Él caminó y entró a Jerusalén. Al Señor le duele mucho cuando tú y yo hacemos con nuestra vida lo que queramos, porque estamos diciendo lo mismo que dijo el pueblo en ese tiempo: crucifícalo. Pero hay algo más del corazón de Jesús, y es que Jesús tenía un corazón obediente y humilde. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Quién era Zacarías? Zacarías fue un profeta y está en el Antiguo Testamento. Y cientos años antes, él dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, el corazón del Señor era un corazón obediente y un corazón humilde, porque Él necesitaba que se cumplieran las escrituras. Usted y yo de pronto hubiéramos dicho: no, un pollino, no, qué pena montar en un pollino, ¿eh? En mi ciudad, todos los 25 de diciembre allá en Cali, Colombia, hacen una cabalgata. Y usted no va a querer irse a la cabalgata en un pollino. Usted quiere un buen caballo, que tenga un buen paso. Y si usted se va a montar en ese caballo, usted quiere que el caballo se vea. ¿Usted quiere un caballo ahí todo mostrando los huesos o todo? No. El Señor Jesús hubiera podido decir: tráigame en aquel caballo, porque el Señor merece toda su gloria. Él hubiera podido decir: tráigame en carruajes, que yo realmente lo que necesito es que todo mundo se empiece a dar cuenta que el Dios encarnado ya está aquí. Y Él, de una manera tan humilde, obedece al Señor primero que todo, y después entra en un pollino. Ahora, hay el porqué de entrar en un burro así pequeñito. ¿Por qué? Los reyes en ese tiempo entraban en caballos grandes, y al entrar en caballos muy reconocidos, reconocían la victoria que habían tenido en el campo. Pero también entraban a veces en caballos, en burritos muy pequeños, con el propósito de decir: hey, vengo en función de paz. Entonces se montaban en un pollino pequeño. ¿Qué pasa cuando el Señor está entrando a Jerusalén? Él entra en un pollino, y al entrar en un pollino, Él estaba diciendo: aquí viene el príncipe de paz. El que no te va a liberar del gobierno, pero va a liberar tu corazón. El que no te va a posiblemente a rebajar los impuestos, pero te va a quitar el pago que tienes que hacer para poder entrar a la eternidad con el Dios Padre. Entonces, eso era lo que estaba diciendo. Era algo completamente diferente. Y vemos que con una humildad el Señor va entrando a Jerusalén, cumpliendo la escritura. Él no dijo: yo no voy allí. Él no dijo: esta gente es oportunista. Él no dijo: esta gente es falsa. Él no dijo: esta gente está equivocada. Él no dijo: me duele mucho este seguimiento, yo mejor me devuelvo. Me ofendieron, yo me devuelvo. ¿Le ha escuchado a alguien eso? No, usted me ofendió, ni cuente conmigo. ¿Se lo ha escuchado a alguien? ¿A alguien cercano? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es profundo, es grande. Pero el Señor Jesús entró a Jerusalén. Él tenía el corazón humilde y se montó y entró. ¿Qué está llamando tu atención? Ten mucho cuidado con los triunfos en este país. Ten mucho cuidado para los que vivimos acá. A veces es tan fácil alcanzar las cosas. Y nuestro corazón también se conoce cuando yo tengo humildad en el éxito. Y puedo alcanzar las cosas que posiblemente no han alcanzado tus amigos que están en otro lado. Pero ten mucho cuidado de separarse del Señor y no darle la honra a Él,
por cada uno de tus triunfos. Porque es el Señor el que nos da a nosotros ese regalo que tú y yo estamos teniendo. Le decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea que lo que ellos decían tenía mucho valor. Se parece a los cantos que estábamos teniendo ahora. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué más podían decir? Estaba correcto lo que decían, pero su corazón estaba equivocado. Y hay un tercer elemento acerca del corazón. Dice que Jesús entró y Jesús tenía un corazón preparado para el sacrificio. O sea que su corazón no solamente era compasivo y estaba quebrantado, no solamente era obediente y humilde, sino que también estaba preparado para el sacrificio. ¿Y qué consiste en estar preparado para el sacrificio? Él sabía que tenía que morir. Y él sabía que te amaba tanto que tenía que morir. Entonces él empieza a entrar a sus últimos días en la tierra. Y se encuentra con un grupo de griegos, dice el texto ahí en Juan. Y dice que los griegos, al ver que Jesús había creado tanta alboroto, empezaron a preguntar: queremos hablar con Jesús. Se cree que estos griegos eran griegos convertidos al judaísmo, y entonces se fueron: queremos hablar con Jesús. Y cuando van y le dicen a Jesús, Jesús dice lo siguiente en el versículo 23 de Juan capítulo 12. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces es lo que le está diciendo: hey, yo vine y estoy entrando a Jerusalén a morir. Pero después nos da una lección impresionante. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí estaba diciendo: hey, primero que todo, yo voy a morir para traerles a ustedes libertad. Y número dos, cada uno de nosotros necesitamos morir a nuestra vida vieja para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Para poder encontrar la grandeza del reino, tú y yo tenemos que detenernos en nuestra vida, dejar lo que no nos bendice, tener la capacidad de hacer la limpieza respectiva para seguir caminando a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y te tengo noticias: Dios te conoce claramente. Él sabe tu necesidad. Estoy seguro que Él está esperando que tú lo adores en espíritu y en verdad. Él está esperando que tu corazón esté afinado a lo que sale de tu boca. Y cuando eso pasa, el Señor es glorificado y nosotros somos guiados por su Santo Espíritu. ¿Cómo está tu adoración? ¿Eres un adorador que crucifica? ¿O eres un adorador que honras el nombre del Señor? ¿Te imaginas entrar a esta Semana Santa? El propósito de este mensaje hoy es que entremos a esta Semana Santa dándonos cuenta que necesitamos un corazón correcto. Y si hay un corazón correcto, con una fe correcta, nos encontramos la fidelidad de Dios, que es permanente, constante para cada uno de los que lo buscan a Él. El corazón del Señor tiene tanta compasión por ti y por mí, que a Él le interesa tu historia. Tu historia, tu historia, también la tuya, la tuya, la tuya. Posiblemente dices: mi historia es terrible. Te quiero decir, no importa que sea tan terrible, Él cambia historias. Y Él quiere que tu historia sea una nueva historia.
pero tengo que morir a lo pasado para vivir en lo nuevo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Quieres tomar un tiempo para ti hoy? ¿Quieres tomar un tiempo para ti hoy? La historia que hemos relatado hoy es la historia del rey que vino a ser como un siervo humilde. Vino a ser un siervo humilde montado en un asno y no en un carruaje. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia, y su propósito tiene sacrificio para regalarnos vida eterna. Su reino no es de ejército y de esplendor, sino de humildad y servicio. Su mensaje es de paz con Dios y no de una paz temporal. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal a nuestros corazones, tu vida encontrará la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Que vas a poder encontrar lo que Dios preparó de antemano para ti. Pero ¿qué necesitas? Que el Señor haga una entrada triunfal a tu corazón. ¿Qué necesitas mover para tener la mejor semana de tu vida? Una semana de reencuentro con el Señor. Una semana donde afirmes tu fe todavía más. Una semana donde sueltes algo que no has podido soltar. Una semana donde el Señor rompa cadenas que tenga que romper, haga milagros que tengan que pasar en tu vida. ¿Qué tal prepararte esta semana para el milagro de milagros del Señor en tu vida? ¿Qué tal prepararte para esperar la respuesta del Señor a tu oración? Pero ¿cómo lo tienes que adorar? Con la condición adecuada, poniéndolo a Él primero en tu corazón. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Quieres cerrar tus ojos? Pensar: Señor, te estoy crucificando muchas veces con mis acciones. Señor, te adoro y grito tantas cosas, y después te sacrifico y te crucifico. ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Es tan compasivo que cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y los vio a todos ellos, estoy seguro que reconoció a muchos de los que gritaron y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si le pides perdón al Señor, Él nos perdona hoy y Él nos saca de donde estamos para hacer algo maravilloso en nuestra vida. Padre, tú conoces. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.